Esta vez vamos a presentar un caso clínico. Ya quiero que participen, por favor. Entonces, se trata, ay, a ver. Se trata de una paciente mujer de 42 años, natural y procedente de Cajamarca, ocupación su casa, en el último mes había viajado a Lima y viene con su episodio actual un día, ¿no? La anamnesis es proporcionada por su esposo. Entonces, dentro de los síntomas principales, lo que refería es cefalea, un día antes del ingreso, cefalea, náuseas, vómitos, y 3 horas antes del ingreso es encontrada por su familiar en el suelo, no responde al llamado, sin evidencia de relajación de esfínteres, ¿no? Por ese motivo es que es conducida acá al Hospital Regional Docente de Cajamarca. ¿Algo que deseen saber? Si ha tenido un trauma. Ya, trauma, muy bien. A ver, ¿quién me preguntó por trauma? Yo, doctora. ¿Diego? Sí. A ver, en los antecedentes, ya trauma está bien la pregunta. No, no he tenido ningún trauma. ¿Alguna otra pregunta? ¿La paciente presentó fiebre los días anteriores al ingreso? El día del ingreso hizo fiebre. ¿Alguna otra pregunta? ¿Episodios previos de cefalea o es la primera vez que le ocurrió un evento así? Es una anamnesis indirecta, ¿no? Entonces el esposo refiere que es la primera vez que le ha pasado esto. ¿Algo más? ¿Alguna infección de oído, sinusitis o de vía alta? Al parecer no. ¿En qué parte de la ¿Algo casa se más? encontró también? ¿Qué más, chicos? Está bien todo lo que han preguntado, ¿no? Entonces, miren, no se olviden, mire, nuestra paciente al final, o sea, no fue llevado por la cefalea, ¿no? Sino, 3 horas antes del ingreso lo llevan, supongo yo, porque está encontrada en el suelo por su familiar, ¿no? Entonces, por eso es que lo llevan. O sea, hay un trastorno del nivel de conciencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente con estas características, uy, ¿qué pasó vuelta acá? ¿No? Entonces, viene un día antes cefalea y luego trastorno de conciencia, ¿no? Y por eso es que lo llevan al hospital. Entonces, cuando hay el antecedente de cefalea, no se olviden que hay que siempre preguntar por las banderas rojas de la cefalea, ¿no? No hay que dejar pasar eso, ¿no? Entonces, no se olviden esta memotecnia, el SNOP-4, ¿no? Ese síntomas sistémicos. Por ahí han preguntado alguien de ustedes preguntó por fiebre, si hubo o no fiebre, que es importantísimo, ¿no? Dentro de los síntomas sistémicos también hay que preguntar por baja de peso, si es que es una paciente de repente que tiene cáncer o tiene VIH, ¿no? O alguna otra patología como problema renal, hepatópata, ¿no? Que forman parte de los síntomas sistémicos, ¿no? Síntomas neurológicos, ¿qué síntoma neurológico tiene nuestra paciente, ¿no? De repente por ahí ha estado con diplopia, déficit focal, ¿no? Mareo, vértigo, todos los síntomas neurológicos que hay. La forma de inicio, que es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo inició ese dolor de cabeza? Cuando es una anamnesis indirecta, lamentablemente eso no podemos tener ese dato confiable al 100%, ¿no? Es diferente cuando el mismo paciente nos da la información. Entonces, acá va a ser un poco difícil, ¿no? Edad mayor de 50 años es una bandera roja. En el caso de nuestra paciente, no, la paciente tiene 45 años, ¿no? Y las 4 P's, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las 4 P's? Si es una cefalea progresiva, si aumenta con los cambios de posición, si hay edema de papila en el examen físico, ¿no? ¿Y qué más? Y la pulsatilidad, ¿no? Entonces, esas no hay que olvidar. Entonces, todo eso deberíamos preguntar. Por eso yo les decía, algo más que les gustaría saber. Entonces, no se olviden, banderas rojas. De todo lo que me han preguntado, solamente alguien me preguntó por fiebre, ¿no? Por una bandera roja. Pero miren todo lo que tenemos que preguntar, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a la cefalea. No olvidarse cuando un paciente llega con alteración del nivel de conciencia, esta es una memotecnia que espero les sirva, ¿no? Entonces, hay que ponerse con todas las posibilidades diagnósticas. Por ejemplo, alguien me preguntó trauma, está muy bien, ¿no? Trauma, ¿se cayó la paciente de repente? Al parecer no hubo trauma, ¿no? Perdón. Uy.
Ya, entonces, infección por ahí, ¿no? Por ahí preguntaron si hubo alguna infección de vías respiratorias, de faringe, también está bien preguntar, ¿no? También cuando nos llega un paciente con trastorno del sensorio, hay que preguntar si de repente por ahí hay alguna exposición a tóxicos, ¿no? Algún tipo de veneno, algún tipo de fungicida, de algo, alguna sustancia tóxica, ¿no? Vascular también, si el evento fue súbito de un momento a otro, no lo sabemos para pensar en esa posibilidad, ¿no? El consumo de alcohol. Un paciente que ha estado consumiendo alcohol va a llegar con esas características. Entonces es importante también. Si es que hubo no epilepsia, ¿no? También es importante preguntar si el paciente es diabético. ¿Por qué? Porque los diabéticos hacen hipoglicemia, hiperglicemia, que también conducen a un trastorno del sensorio, ¿no? Cuando llega la emergencia hay que saturar a este paciente para descartar la posibilidad que se trate de una hipoxemia. Un paciente hipoxémico también puede ser trastorno del nivel de conciencia y al igual que la uremia. Entonces, mira, entonces en la cefalea no se olviden de preguntar por las banderas rojas de la cefalea, porque eso nos va a ayudar a pedirle más cosas a nuestro paciente y nos abre todo un conjunto de posibles patologías que pueda presentar. Y cuando nos llega un paciente con alteración de conciencia, esto es un pequeño resumen en todas las posibilidades que podemos pensar. Trauma, infección, venenos, vascular, alcohol, epilepsia, insulina, oxígeno, uremia, ¿no? Algunos los vamos a descartar con los exámenes auxiliares y otros pues con los antecedentes de la paciente, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos, La paciente solía chicos. tomar algún medicamento. Doctora, buenas noches. Preguntaba si la paciente solía tomar algún medicamento o alguna enfermedad. No, aparentemente no. Mm, Muy bien, es importante, ¿no? Algún tipo de medicamento. Algunas veces el familiar no sabe por ahí qué enfermedades tiene su familiar, pero sí sabe qué medicina toma, ¿no? Dice, ¿es diabético? No. ¿Y qué medicina toma? Metformina, ¿no? Entonces, por ahí de repente la diabetes. Acá, en nuestro paciente, cuando uno amplía un poco más, cuando no se queda solamente con esos pocos datos que hemos presentado al inicio, no cefalea y trastorno de conciencia, es que podemos ahondar un poco más en las posibilidades diagnósticas, ¿no? Entonces, miren, ellos nos refieren que 4 días antes del ingreso. Uy, ¿qué pasó? Chicos, ¿me escuchan? Se fue mi Sí, expo. se había congelado. Ah, otra vez. Chicos, ahí están viendo la expo. Sí. Ahí. Entonces, un día antes del ingreso, cefalea de inicio insidioso en región occipital con irradiación a región frontal opresiva. Al parecer de una intensidad leve, 2/10, pero ha progresado hasta 6/10 en una hora, según el esposo, ¿no? Se exacerba con la rotación cefálica, le había referido que estaba viendo escotomas y también había referido vértigo con dificultad para la deambulación, ¿no? 12 horas antes del ingreso, náuseas, vómitos frecuentes y 3 horas antes del ingreso es que la encuentran, es encontrada por familiar en el suelo, sin responder al llamado y no hay evidencia de relajación de esfínteres, ¿no? Cuando se le pregunta por las funciones biológicas, el apetito ha estado disminuida, sed disminuida, orina conservada, deposiciones, ausencia desde hace un día y con tendencia al sueño, ¿no? Entonces, miren, lo que hablábamos anteriormente, si uno quiere sacarlas o tratar de hacer la disquisición de los signos de las banderas rojas de la cefalea, ¿qué tenemos? Dentro de los síntomas sistémicos, sudoración, vómitos, hiporexia, ¿no? Dentro de los síntomas neurológicos, vértigo objetivo, dificultad para la marcha, escotomas y además muy importante, somnolencia. La somnolencia, algunos que no lo toman mucho, no le dan la importancia que amerita, ¿no? Entonces, así como en cardiología, por ejemplo, el dolor precordial, uno le dice, me duele el pecho y el toque relaciona
este dolor de pecho con infarto de miocardio, así algo así es la somnolencia en un paciente, sobre todo joven, ¿no? O sea, no es normal que un paciente esté somnoliento, ¿no? Entonces, acá, la forma de inicio, bueno, acá con pinzas agudo, en la edad menor de 50 años, que no es una bandera roja, ¿no? Y bueno, dentro de las 4 P's, lo que se puede rescatar es que ha sido una cefalea continua, ¿no? Entonces, ¿cuántos signos o banderas rojas tenemos? Tenemos los síntomas sistémicos, tiene síntomas neurológicos y tiene algunas P's, ¿no? Alguna P, la progresiva, que ha sido la cefalea. Entonces, tenemos una cefalea con signos de alarma, ¿no? De acá me debo haber olvidado, pero esta paciente también un día antes del ingreso presentó fiebre, así que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Dentro de estos síntomas sistémicos también la fiebre pues, que se agrega, ¿no? Solo que se me ha ido. Muy bien, dentro de sus antecedentes, el familiar nos contó que hace una semana había estado en Lima, ¿no? Más o menos una semana antes, o sea, 15 días, diríamos, ¿no? Y bueno, la paciente había ido porque a su hijo estaba hospitalizado en el hospital del niño, no tenía dónde quedarse y la señora estaba durmiendo pues ahí en el mismo hospital, ¿no? En el 2000 tuvo un accidente de tránsito, presentó un trauma ocular abierto, permaneció hospitalizada por aproximadamente un mes y fue dada de alta con dificultad para movilizar en mi cuerpo derecho, ¿no? Dentro de los antecedentes familiares, padres fallecidos, hermanos 7 aparentemente sanos, hijos 5 aparentemente sanos, ¿no? Muy bien. En cuanto al examen físico, ya, miren, ella llega con una presión dentro de sus signos vitales, una presión 160-85, una frecuencia cardíaca en 80, no sé por qué está ahí ese 140, frecuencia respiratoria en 30, saturando 96, una temperatura en 38 grados y un FIO, la saturación donde está saturación de oxígeno 96, pero estaba a FIO 0.21, ¿no? Entonces, dentro del examen general no hay nada que llame la atención, ¿no? Todo estaba aparentemente normal. El antecedente de ser hipertensa, ¿no? En cuanto a la evaluación de funciones cerebrales, funciones nerviosas, evaluación de las funciones cerebrales superiores, bueno, esta paciente, acá ando confundiéndome por lo visto, pero la paciente estaba inatenta, desconcentrada, la información nos está dando el esposo. Está con un nivel de conciencia somnolienta, una escala de Glasgow en 14 puntos. ¿Qué más? En cuanto al examen físico, tenemos la fuerza muscular, miren 5/5, la fuerza muscular conservada, el tono muscular conservada, atrofismo conservado y no se evidencian movimientos anormales, ¿no? Dentro de los reflejos, el maceterino llamó un poco la atención, que estaba disminuido, los cutáneos abdominales ausentes, en signos de liberación piramidal también ausentes, ¿no? En cuanto a la sensibilidad, la superficial disminuida en mi cuerpo derecho. Sin embargo, cuando hay algún tipo de compromiso del nivel de conciencia, la sensibilidad es muy subjetiva, ¿no? Lo que se evalúa es la sensibilidad algésica, ¿no? Entonces, al estímulo doloroso, ¿siente o no siente? ¿No? No es lo mismo evaluar a un paciente que está despierto, orientado, que a un paciente somnoliento, ¿no? Muy bien. Miren, dentro de la evaluación tenemos signos meningios. Había rigidez de nuca, Kernin y Brusinski positivo. Signos de frontalización ausentes, tener signos de compromiso medular también ausentes, ¿no? Los nervios craneales conservados. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se le hizo fondo de ojo, doctora? El fondo de ojo sí. No lo mencioné. ¿Dónde está? Fondo de ojo, acá está. No borramiento de papila y maniobra, bueno, en cuanto al fondo de ojo, bueno, no hay edema de papila y los campos visuales están conservados, ¿no? Maniobra de la amenaza se realiza a los pacientes que no colaboran, ¿no? Entonces, ¿sí saben cómo realizar la maniobra de la amenaza? No, doctora.
Mm, Generalmente cuando uno evalúa campos visuales, más o menos tiene que estar a una distancia de 30 centímetros, ¿no? Si es que nuestro paciente colabora, se le pide pues que ocluya un ojo y el examinador ocluye el ojo contralateral, ¿no? Y vamos evaluando por campos, por cuadrantes, cuadrante superior, interno, los internos el superior y el inferior y los externos también superior e inferior, ¿no? Entonces, para ver más o menos, para evaluar a qué nivel podría estar la lesión. Ahora, cuando el paciente no colabora, igual se evalúan los 4 cuadrantes de los campos visuales, pero hacemos una maniobra, estimulamos el ojito, ¿no? Pero con la mano nada más, como que un estímulo. Entonces, nunca les he hecho la maniobra de la amenaza cuando han rotado conmigo. Lo van a buscar entonces. Chicos, maniobra de la amenaza para evaluar campos visuales en un paciente que no colabora. No, al parecer, miren, maniobra de la amenaza presente en el ojito izquierdo, ¿no? Y ojo derecho que tenía maurosis. Entonces, y bueno, no hay otra cosa más, ¿no? No hay otra cosa más que llame la atención. ¿Alguna otra pregunta en cuanto hasta acá? ¿Algo más? Hola, ¿me están escuchando o no? Sí, yo creo por ahora no. ¿Ya? No tengo. Continuamos. Muy bien. Dentro de los exámenes auxiliares, pero antes de esto, por ejemplo, usted ya tienen este paciente. ¿Qué es lo que hacen? Ustedes están ahí en triaje, ¿no? ¿Qué hacen con esta paciente? Yo de que llega tratar de primero evaluar la escala de Glasgow, apenas Ya, llegue el paciente, estabilizarle, ponerle su vía y solicitarle exámenes de laboratorio. ya está bien el ABC, ¿no es cierto? El ABC y exámenes de laboratorio. Y dentro de tus exámenes auxiliares, ¿qué le vas a pedir? Un hemograma completo primero, para ver si hay leucocitosis, por ejemplo, glucosa, Ya. reactante de fase aguda probablemente, BCG, PCR. ¿Por qué Y le pides reactantes de fase aguda? si es una enfermedad infecciosa inflamatoria, va a estar aumentado. Ya. Uno para posibilidad diagnóstica, ¿no? Entonces, Ujú. yo pienso esto, entonces en base a su posibilidad diagnóstica es que va a pedir sus exámenes auxiliares. Por ejemplo, en este caso que hemos presentado, ¿en qué se está pensando? Una MEC. Doctora, buenas noches. En cuanto a lo del examen, había mencionado que había signos de rigidez de nuca, como lo que es Ujú, Brzezinski Kerning. Entonces, ajá. podríamos guiarnos por ahí, además de que mencionó de que había estado en Lima y había estado durmiendo en un hospital durante las noches. Entonces, Ujú. podríamos guiarnos también como el antecedente por una infección de vía aérea superior. De vía aérea superior. Mm, Una probable meningitis. Ujú, que la vía, o sea, que la Ya, infección o haya sea, una pasado infección, al pero ¿por qué ritmo. te vas de vía aérea superior? ¿No te escucho muy bien? Ya, le mencionaba que por los antecedentes que nos había comentado, podríamos sospechar que una infección de vía aérea superior podría ser la causante de la meningitis, porque tiene signos de rigidez de nuca, como lo que es Kerning y Ya, Brzezinski. entonces ahora sí, yo de antes te escuché, pensé que estás pensando en una infección de vía superior. Ya, entonces una meningitis, ¿no? Meningitis estás planteando por ahí como posibilidad diagnóstica, ¿no? Una infección del sistema nervioso. Claro, tenemos cefalea, náuseas, vómitos, en nuestro examen físico, signos meningios positivos, una meningitis, ¿no? Esa sería una posibilidad. ¿Alguien que tenga alguna otra posibilidad diagnóstica? Aunque no es tan agudo, puede ser una hemorragia subaracnoidea. La hemorragia sobre la paciente empezó con cefalea, sí podría ser, ¿no es cierto? Entonces, el familiar nos había referido que ha sido supuestamente una cefalea aguda. No tenemos más datos, pero sí podría ser. ¿Y una hemorragia subaracnoidea nos explica fiebre? No, ahí sí no entraría.
Sí, miren, cuando hay hemorragia subaracnoidea, los pacientes pueden cursar con fiebre también, entonces no está descabellado en pensar en una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces, como posibilidad diagnóstica, pero la hemorragia subaracnoidea es súbita, o sea, por ejemplo, ¡prum!, su dolor de cabeza y ahí nomás a las horas trastorno de conciencia. En cambio, de nuestro paciente tuvo 4 días somnolencia, no se olviden, esa podría ser una diferencia, ¿no? La hemorragia subaracnoidea es una cefalea en trueno y ahí nada más todos los sintomatología. Un poco raro que estén 4 días, ¿no? 4 días con la sintomatología, pero podría ser, no es tan descabellado pensar en esa posibilidad de diagnóstico, ¿no? ¿Alguien más? Muy bien, entonces con esas posibilidades diagnósticas, ¿qué exámenes auxiliares le piden? Ya me habían dicho su hemograma, sus reactantes de fase aguda, ¿qué más le piden? Función lumbar. Punción lumbar, pero antes de la punción lumbar o de frente te mandas con la punción lumbar. Ah, no, todavía. Ya, ¿por qué esperas? Doctora, Una tomografía. Tomografía, ¿no es cierto? Muy bien, tomografía. Entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que se hizo con nuestra paciente. A ver. A ver, vamos a ver. No, bueno, se le realizó un hemograma, mire, 34.000 leucocitos, ¿no? Con bastonados 15%, ¿no? ¿Qué más llama la atención acá? Hemoglobina 14, las constantes corpusculares que están dentro del valor normal, plaquetas en 342.000, ¿no? Entonces, pero sí, mira, una leucocitosis marcada, 34.000 leucocitos con desviación a la izquierda, ¿no? Entonces, es el hemograma. Una urea en 19, creatinina normal, glucosa normal, sus electrolitos normales, ¿no? Una radiografía de tórax aparentemente normal, ¿no? Entonces, con esto ya uno plantea su posibilidad diagnóstica, ¿no? Trastorno del nivel y contenido de conciencia. La primera posibilidad, ustedes estaban planteando descartar algo infeccioso. Y dentro de lo infeccioso, ustedes, ¿qué dirían? ¿Es agudo, crónico, subagudo? ¿Con qué posibilidad se inclinan ustedes? Chicos, Agudo. Agudo, doctora. ¿por qué agudo? Desde el inicio de los síntomas hasta que llega a la emergencia son 4 días aproximadamente, o sea, menos de una semana. Lo agudo es de horas hasta 24 horas, ¿no? Agudo, subagudo. Luego viene el subagudo hasta una semana, ¿no? Y luego ya viene el crónico, luego de los 15 días de subagudo. Entonces, en nuestra paciente, 4 días. Subagudo. 4 días que estaba un poco somnolienta, ¿no? Entonces, entre agudo y subagudo va, ¿no? Nuestra posibilidad diagnóstica. Yo diría más subagudo, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando la historia clínica es indirecta, siempre hay un poco de dificultad en plantear si es que es algo agudito o es algo subagudo, ¿no? Pero no se olviden, lo agudo, desde horas hasta 24 horas es agudo, ¿no? Luego ya viene subagudo, que puede ser la primera semana, y el crónico pasado los 15 días, ¿no? Entonces, esa sería nuestra posibilidad diagnóstica. Y si nosotros estamos planteando algo agudo, ¿cuáles son las posibilidades que podría tener esta paciente? ¿Qué etiología podría ser? Bacteriano. Si es que me dicen agudo, ¿en qué pienso yo cuando digo agudo? ¿Cómo? Agudo, viral. Viral. ¿Qué otra posibilidad diagnóstica? ¿Qué más es agudo? Vía viral una, ¿qué más? Chicos, Dentro del infeccioso se puede plantear otro. dentro de lo infeccioso, o sea, yo digo, ya es infeccioso agudo, entonces al Ujú. toque, porque yo tengo que dar tratamiento también, ¿no? Entonces, tengo que iniciar mi tratamiento, ¿ya qué cubro? ¿Voy a cubrir a todo? ¿No? Entonces, para eso nos sirve el tiempo, ¿no? Porque las agudas, cuando uno dice agudo, yo digo, ¡fum!, 2 posibilidades diagnósticas, ¿no? Ujú. ¿Es algo viral o es una bacteria?
Esas son las posibilidades diagnósticas del agudo. Cuando es subagudo ya entra la tuberculosis por ahí. También puede ser lo viral, también puede ser lo bacteriano, pero la TB también. La TB es subagudo crónico. Cuando es crónico ya tengo más posibilidades diagnósticas, ¿no? Puede ser tuberculosis, puede ser algún tipo de hongo, ¿no? Si es que es un paciente inmunosuprimido cripto. ¿Continuamos? Sí, doctora. Bien, muy bien. Entonces, lo que yo les decía, ¿no? Llega un paciente con el cuadro clínico de meningitis, inmediatamente sus hemocultivos, 2 hemocultivos, sus exámenes de laboratorio que me habían mencionado, y lo más importante, el tratamiento empírico de antibióticos, ¿no? Antes incluso de enviarlo a su tomografía, ¿no? Un retraso en el inicio del tratamiento antibiótico para la meningitis bacteriana aguda conduce a una mayor morbilidad y mortalidad, ¿no? Entonces, MEC sospechada es MEC tratada, eso nunca se olvide, ¿ya? Y uno puede tranquilamente empezar el antibiótico previo toma de hemocultivos que nos van a ayudar los hemocultivos para determinar qué patógeno me está produciendo esta MEC, ¿no? Muy bien, entonces es la tomografía de la señora, miren estas lesiones frontales que tiene, ¿no? Hipodensidad, llama la atención, pero sin embargo estas son lesiones antiguas, uno acá le inyecta contraste y no hay captación de contraste, ¿no? Entonces si uno se remonta a los antecedentes de la paciente, lo más probable es que estas lesiones sean secundarias al traumatismo que tuvo en el año 2000, creo, ¿no? Que incluso hubo trauma ocular y ella estuvo hospitalizada hace una semana, ¿no? Que diré por más o menos un mes, ¿no? Entonces, bueno, por esas lesiones habría que pedirle una resonancia, sí, ¿no? Pero yo diría que es una secuelita, ¿no? Muy bien. Entonces, mire, ¿qué hemos colocado acá? En el 2002 hay un estudio prospectivo, doble ciego, controlado con placebo, aleatorizado, publicado, que demostró que los esteroides complementarios en el momento del inicio del tratamiento empírico mejora significativamente la mortalidad global y la morbilidad de los pacientes con MEC bacteriana aguda. Entonces, hace un momento hemos dicho, hay que empezarle rápidamente, prontamente la cobertura antimicrobiana, ¿no? Pero también es importante por este estudio que se realizó en el 2002, iniciar con corticoide, ¿no? El corticoide pues no se le coloca un día después, ¿no? Lo indicado es colocarle una hora antes o 30 minutos antes del antibiótico. En el peor de los casos se puede administrar juntos ambos, ¿no? El corticoide y también la cobertura antimicrobiana, ¿no? Por este estudio que se realizó. Doctora, disculpe, antes que continúe, no logré escucharle muy bien. ¿Dijo 12 horas o 24 horas antes del antibiótico? Media hora es. No les he dicho Disculpe, 12 horas, media sino hora. yo les dije, no se puede esperar Ya. Sí, 24 logré horas, porque escuchar. algunas veces yo llego a la emergencia y no le han iniciado el corticoide y me dicen, doctora, le iniciamos, ya no tiene sentido, ¿no? Entonces se puede iniciar hasta 30 minutos antes o en el peor de los casos, juntos. Administro antibiótico y administro corticoide. Ya cuando pasan 24 horas, no tiene sentido administrar el corticoide, ¿no? Entonces, Ya, este estudio doctora, que se muchas realizó gracias. no sé si responde tu pregunta, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora, solo que no se entrecortó un poco el audio, no pude escucharla bien. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, no se olviden, corticoide y cobertura antibiótica, ¿ya? Entonces, este estudio también se demostró que, o sea, no es para cualquier bacteria, ¿no? Sino mejora la sobrevida en los pacientes que tienen una meningitis bacteriana, pero secundario a Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, esperar a que me salga el cultivo o de repente que me diga pues que es un estreptococo demora días. Por eso es que el corticoide también está dentro de la terapia empírica, ¿no? Porque yo no sé, al inicio yo no sé qué tipo de bicho es el que me está produciendo, pero ya saben ustedes, entonces revisen este estudio. Este estudio ha demostrado que tiene efecto beneficioso, sí, en la MEC bacteriana aguda, sí, pero específicamente para el estreptococo pneumoniae, ¿ya? Doctora, una consulta. O sea, en el caso de que no llegue al hospital antes del antibiótico, ¿se le puede poner Dexa, por ejemplo? Claro. Ya sabemos, antes de darle la cobertura antimicrobiana, corticoide, ¿no? Y es que Ujú. estoy pensando en una bacteriana, ¿no? Entonces le colocan, sí, sí. Vale. ¿Sí? ¿O quedó alguna duda? No. ¿No? ¿Sí?
Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, le iniciamos el corticoide. Incluso, por ejemplo, si ustedes han rotado conmigo, y estoy sospechando de una MEC aguda, entonces, MEC aguda, ¿qué es? O es viral o es bacteriana. Entonces, ¿qué es lo que le inicio yo hasta tener los resultados de la punción lumbar? Aciclovir, y sobre todo cuando hay encefalitis, ¿no? Supongamos esta paciente y me dicen convulsionó o de repente tuvo cambios en su personalidad, ya me habla de un componente encefalítico, entonces un aciclovir, cobertura para MEC bacteriana y su corticoide. El corticoide en este caso es para la MEC bacteriana, ¿no? En el caso de una MEC viral, el corticoide no está demostrado que tenga efecto beneficioso, ¿no? Entonces, hay algunos que lo dejan con su corticoide. No, tampoco se da corticoide por muchos días o durante todo el tratamiento. El corticoide tiene su efecto beneficioso cuando se inicia 30 minutos o en el peor de los casos juntos con el antimicrobiano y solamente por 4 días. No es durante todo el tratamiento. ¿Ya? Espero que esta exposición les sirva para revisar de repente la guía de MEC bacteriana, ¿no? Entonces ahí detalla un poquito más. ¿Ya? Muy bien. Finalmente ya tenemos la tomografía, se le ha tomado su hemocultivo, se le inició su cobertura antimicrobiana, ya con mayor tranquilidad ya me voy a hacer mi punción lumbar, ¿no? Entonces hacemos la punción lumbar, es importante medir la presión de apertura, en este caso tuvo 27 milímetros de mercurio, la coloración incoloro, el citológico, miren, 3.500 leucocitos, polimorfos 95, linfomonos 5%, ¿no? El hematíes 300, gram no gérmenes y la glucosa en 10 y proteínas en 350. ¿Este líquido con qué es compatible? Ustedes miran este líquido y ¿qué dicen de este líquido? A ver, chicos, Bacteriano. ¿por qué es bacteriana? eh, la presión de apertura, los polimorfos nucleares, los todo. leucocitos altos y la glucosa baja. La glucosa baja. ¿Y en la viral no es así? No, la glucosa no está tan disminuida en proporción a la sérica, ¿no? Ujú. ¿Quién está participando? Diego, ¿no? Sí, doctora. Mira, sí, lo que menciona Diego es correcto, ¿no? La presión de apertura no. La presión de apertura puede estar incrementado en cualquier infección, ¿no? Entonces, no nos dejemos guiar por la presión de apertura. Está incrementada, sí, pero no es exclusivo de una MEC bacteriana, ¿ya? Entonces, en cualquier tipo de infección aguda, subaguda, crónica, podemos encontrar presión de apertura incrementada, ¿no? Lo que llama la atención es esto de acá, una pleocitosis marcada, 3.500. Ya cuando tenemos leucocitos mayor de 1.000, la posibilidad de que sea una bacteriana es altísima, pues, ¿no? Entonces, una bacteriana, decimos, con 3.500 leucocitos. A predominio de polimorfo nucleares, ya. Predominio de polimorfo bacteriana. Otra característica importante de la bacteriana es la glucosa bien consumida, ¿no? Entonces, miren esta glucosa en 10. No, eso también es otra característica, y sus proteínas en 350, ¿no? Pero lo que es característico de una MEC bacteriana es la pleocitosis marcada, predominio de polimorfos y la glucosa, ¿no? Hace una semana en el hospital tuvimos un paciente que tenía leucocitos más de 1.000, ¿no? A predominio de linfomonos y el coloración lechosa. Esa es una bacteriana, no sé qué habrá pasado, ¿no? Pero muchos leucocitos para pensar en algo viral. Y esa cantidad alta de leucocitos es que le da un coloración medio lechoso, que acá también llama la atención, ¿no? 3.500 leucocitos y miren la coloración incoloro, ¿no? Llama un poco la atención. Si yo tengo ya mayor de 1.000, entonces el color va a cambiar. Hay que ver ese color. No sé, a lo mejor se equivocó el de laboratorio, no sé, pues, ¿no? Entonces, no se olviden, pleocitosis marcada, glucosa bien consumida, predominio de polimorfonucleares, una MEC bacteriana, ¿no? Ya tenemos el diagnóstico entonces. Ahora, si uno se pone a revisar la guía de MEC bacteriana, la guía de la ITSA, que me parece que es del 2006 o 2002, no me acuerdo. Entonces, acá están los criterios, mire. Glucosa menor de 34 ya me hace sospechar en una MEC bacteriana, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso se hace la comparación con la glucosa pues en suero. Por eso es importante que a todo paciente que se le realiza la punción lumbar, tenemos que hacerle también un control de glucosa y paralelo a la realización de la punción lumbar. Se puede hacer 1 hora antes o en el peor de los casos juntos con la punción lumbar. No es necesario una glucosa sérica, con un hemoglucotés basta.
Ya, proteínas mayor de 220 también nos hace sospechar en una megbacteriana, ¿no? Pleocitosis, mira, pleocitosis mayor de 2000, una megbacteriana, ¿no? A predominio de polimorfos también. Entonces, no se olviden, pleocitosis marcada, glucosa consumida, megbacteriana hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Como yo, no se olviden entonces de hacer a sus punciones lumbares glucosa. Miren, ¿y por qué recalco esto? Porque cuando ustedes, los internos son los que algunas veces hacen las punciones lumbares, ¿no? Pero me voy, no hay presión de apertura y no hay la glucosa sérica. Entonces yo no puedo saber si está consumida. ¿Qué pasa si este paciente estuvo hipoglicémico, una glucosa en 50? Yo encuentro esta glucosa en 10. ¿Llama la atención? Sí, pues pero ha estado en hipoglicemia este paciente. Entonces como que este, pierde valor, ¿no? Una glucosa baja. Entonces, no se olviden, chicos, por favor, espero que ya se retomen su internado y tienen que hacer completa la punción lumbar. ¿No? ¿Alguna pregunta? Este Sí, doctora, cuadrito, una consulta. dígame. En el contexto de que llega un paciente con hipoglicemia, ¿se le tiene que pasar de extrosa o cómo podríamos hacer? Previo a la punción lumbar. ¿Me escucha? Sí, Ya. ¿Cuál fue la pregunta? Nos parece que se colgó. sí, en el contexto de la paciente de que llegue con hipoglicemia, previo a la punción lumbar, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Se le pasa de extrosa? Claro, uno no puede. Ustedes saben que si uno se tarda en administrar glucosa, Ujú. eh, el que sufre es el cerebro, ¿no? Y cuando hay mucho tiempo, más de 6 horas de no reponer esa glucosa, hay lesiones cerebrales irreversibles. Entonces es importante, yo no puedo diferir eso. Si llega, pum, tomo la glucosa, mi paciente y está en 30, no me voy a poner a hacer la punción lumbar. Primero hay que solucionar eso. Su dextrosa al 33% y luego hacemos la punción lumbar, ¿no? Ya, entonces eso no cambia nada. Hay que dar el manejo que se debe dar. Muy bien. ¿Qué más? Se le realizó, miren, acá en esta paciente asumo que no iba bien. ¿Por qué les digo esto? Porque no a todos los pacientes está indicado repetir la punción lumbar, ¿no? Entonces, se repite la punción lumbar cuando clínicamente no va bien. Supongamos, le inicio su tratamiento y esa paciente sigue, en vez de mejorar, disminuye su Glasgow, entonces hay que repetir la punción lumbar, porque puede haberse equivocado laboratorio y me puede haber dado los datos inexactos, ¿no? O también puede ser una tuberculosis. En la tuberculosis puede ser que al inicio sea predominio de polimorfos, pero le hago la segunda punción lumbar y me sale predominio de linfomonos. Eso me hace sospechar en una TB. Y encima con un tiempo de enfermedad de 4 días, medio subagudo, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando clínicamente nuestro paciente no va bien, entonces ahí está indicado la punción lumbar, repetir la punción lumbar, ¿no? ¿Qué encontramos? Leucocitos 24 a predominio de qué? De linfomonos, miren, 90%, lo que estábamos hablando. Gram no gérmenes, glucosa en 69 y proteínas en 55. Acá me he confundido, chicos. No, porque si no, imagínense, ya estamos hablando de una TBS al revés, ¿no? Polimorfos 90 y linfomonos 10, ¿ya? Entonces, se repitió esto, sigue a predominio bacteriano, entonces continuamos con nuestra cobertura que debe de ser, ¿ya? Bueno, también se repitió esto. Miren, acá lo que estaba hablando, ¿no? VIH no reactivo, latescripto negativo, ¿no? Y bueno, ¿se acuerdan de la lesión de la tomografía? Esta paciente tuvo la oportunidad de hacerse su resonancia magnética, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Estas son las secuencias de la resonancia magnética. Acá tenemos la secuencia, a ver, acá, ¿no? Esta es una secuencia de T1. T1 es igual que una tomografía sin contraste, ¿no? Luego tenemos, esta es una tomografía con contraste, no hay captación patológica de contraste, ¿no? Acá, ¿qué es lo que tenemos? Este es el FLAIR, ¿no? Y llama la atención esta hipodensidad marcada a nivel de los lóbulos frontales, ¿no? Pero no hay nada más, ¿no? Entonces no hay captación de contraste, estas lesiones que habíamos visto en la tomografía. Entonces, con esto se refuerza la posibilidad de que esas lesiones hipodensas que hemos visto en la tomografía sean una secuela, ¿no? Porque no estamos encontrando nada más en la tomografía. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá?
¿Se está entendiendo, Sí, de acuerdo. chicos? Sí, doctora, se está Hola. entendiendo. Entonces, miren, este es un cuadrito. Estos cuadritos son de la, de la ITSA, ¿no? Entonces, ustedes quieren revisar, ¿no? Megabacteriana. Entonces, miren, llega una paciente con sospecha de meningitis bacteriana. Entonces, lo primero, no se olviden, hay que descartar que nuestro paciente no sea inmunocomprometido. Si es inmunocomprometido, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se le toma sus cultivos, su examen de sangre lo más pronto posible, se inicia dexametasona y tratamiento empírico antimicrobiano, hasta obtener la tomografía. Una vez que la tomografía me descarta que no haya masas, ¿no? Que no haya de repente sangrado, entonces que estas cisternas perimesencefálicas estén libres, entonces se procede a realizar la punción lumbar, ¿no? Ahora, el otro brazo es, si de repente no es un paciente inmunocomprometido, pues se puede hacer la punción lumbar de frente, ¿no? Sin hacer una tomografía, ¿no? Si es que hubiese alguna dificultad para hacer la tomografía. Entonces podemos hacer la punción lumbar y no olvidarnos que hay que administrar el antibiótico, su dexametasona y el tratamiento empírico para la MEC bacteriana, ¿no? Entonces ya posteriormente, luego en ambos, luego de que se hace la punción lumbar, de acuerdo a los hallazgos que tenemos, es que mejoramos nuestra cobertura antimicrobiana, ¿no? Si es una viral, se dará tratamiento para la viral, si es una bacteriana, continuaremos hasta obtener el cultivo de gérmenes comunes, ¿no? De repente que necesitan un tratamiento más específico, ¿ya? ¿Se entendió este cuadrito? Este cuadrito me parece muy interesante que ustedes tengan en cuenta para que sepan qué hacer cuando les llega un paciente con sospecha de MEC. Ya, pasamos. Entonces, MEC bacteriana, hay algunos gérmenes más comunes que pueden producir las MEC, ¿no? Y de acuerdo al tipo de patógenos que se da o se decide, pues, por cuántos días de tratamiento debemos tener, ¿no? Por ejemplo, en la Neisseria meningitis, 7 días, ¿no? En Haemophilus influenza, 7 días, ¿no? Streptococo pneumoniae, de 10 a 14 días. Y eso va a depender de la evolución clínica, ¿no? El Streptococo galactiae también de 14 a 21 días, mira, hasta 21 días. Cuando se sospecha de un gram negativo, 21 días. Listeria monocitógenes, 21 días, ¿no? Y yo al inicio les hablaba de que tenemos que saber si nuestro paciente es inmunocompetente o inmunosuprimido, porque todo paciente inmunosuprimido, aparte de la cobertura que nosotros, del tratamiento empírico que le vamos a empezar, también hay que olvidarnos del tratamiento para listeria, ¿no? Entonces hay que empezar tratamiento empírico para listeria en pacientes diabéticos, en pacientes hepatópatas, en pacientes renales, en pacientes con VIH, en gestantes también, ¿no? Porque también o están dentro del grupo de inmunosupresión, ¿no? Entonces, en estos pacientes, aparte de nuestra terapia empírica antimicrobiana común, hay que iniciar tratamiento para la listeria monocitógenes, ¿ya? Miren, esta guía, pues la guía de la ITSA es una guía americana, ¿no? Entonces ellos recomiendan como terapia de primera línea la vancomicina, pero acá en el Perú creo que hay un hospital, donde a nivel nacional, son pocos los hospitales donde se han hecho estudios de resistencia, ¿no? Y por ejemplo, hace 3 años me parece que el Hospital Cayetano hizo un estudio de resistencia y no demostraron que haya resistencia para las cefalosporinas de tercera generación. Por lo tanto, no hay por qué utilizar vancomicina. Si ustedes revisan la guía, va a estar vancomicina. Si revisan el UpToDate, va a estar vancomicina. ¿Por qué? Porque en estos países hay resistencia antimicrobiana, ¿no? Pero en el nuestro no, entonces no hay que ser tan agresivos en arrancarle la vancomicina, ¿no? Con una cefalosporina de tercera generación cubre el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces no hay que ser muy agresivos. O sea, les digo esto porque yo me voy, hoy día he visto una MEC bacteriana y ya me estaba con vancomicina, ¿no? Entonces no tiene sentido, estamos generando resistencia. Cefalosporina de tercera generación, ¿ya? Si pensamos en Neisseria, en meningococo, igual, cefalosporina de tercera generación, ¿no? Listeria monocitógenes, ampicilina. Entonces, en nuestros pacientes inmunocomprometidos, aparte de la cefalosporina de tercera generación, hay que iniciarle ampicilina, ¿ya? Haemophilus influenza, también una cefalosporina de tercera generación y así, ¿no? La terapia alternativa a la vancomicina, meropenem, ¿no? O fluoroquinolonas. Y acá tenemos las terapias alternativas.
en Cajamarca, que no tenemos resistencia o no hay estudios que hayan demostrado una resistencia bacteriana, entonces, ¿cuál va a ser nuestra terapia empírica? Ceftriaxona. La dosis de la ceftriaxona es 2 gramos endovenoso cada 12 horas, ¿ya? Si es un paciente inmunocomprometido, ¿a qué le agregamos? Ampicilina. La dosis de la ampicilina es 2 gramos endovenoso cada 4 horas. ¿Y qué más le vamos a administrar? Su corticoide, no se olviden. Ese es su tratamiento. Y con eso ya uno puede quedarse más tranquilo, ¿no? Muy bien. Y eso ha sido todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Chicos. No por ahora. ¿Se entendió? Sí, doctora, se ha Sí, entendido. doctora. Miren, a mí me gusta exponer más con casos clínicos, pero tienen que participar ustedes, ¿no? Ahora, por ejemplo, eso todo es de la guía, de la última guía de la ITSA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que llevarse ustedes de mensaje, ¿no? MEC sospechada es MEC tratada. Si yo me tardo en iniciar el antimicrobiano, la probabilidad de que nuestro paciente quede secuelado es altísimo, ¿no? Entonces, lo más pronto posible, mándele su combo a ustedes. Ya cuando tengamos el estudio de punción lumbar, ya mejoramos nuestra terapia, corregimos. Si tengo que quitar el aciclovir, lo retiro. Si tengo que quitar la cefalosporina de tercera generación, lo retiro, ¿no? Pero ya hay que empezar el tratamiento, no se puede esperar. Mucho menos retrasar porque no hay tomografía, ¿no? Entonces, ya saben, llega su paciente con sospecha de MEC, ¿qué dice? 2 brazos, ¿es inmunosuprimido o no es inmunosuprimido? Si no hay inmunosupresión, en ambos, sea inmuno o no inmuno, tratamiento empírico. Cefalosporina. ¿Qué es cefalosporina? Ceftriaxona. No vancomicina, no sean agresivos. Ceftriaxona 2 gramos endovenoso cada 4 horas, ¿no? Y su corticoide 30 minutos antes o en el peor de los casos juntos con el antimicrobiano. Antes de eso sí, ténganlo en cuenta, antes de yo iniciar la cobertura antimicrobiana, hay que pedirle los hemocultivos, 2 hemocultivos. ¡Pum! Le pido los hemocultivos, le inicio su tratamiento antimicrobiano y ya posteriormente pues haré la tomografía, haré la punción lumbar, ¿no? No se olviden, hay criterios que no son muchos que me obligan a hacer una punción lumbar a un paciente, ¿no? La inmunosupresión, convulsiones, alteración del nivel de conciencia, edema de papila y un examen neurológico anormal. Si no tengo nada de eso, yo incluso puedo hacer la punción lumbar directo, ¿no? Entonces, me he olvidado, no sé si lo dije o no, dentro de los exámenes auxiliares, aparte de pedir hemograma, es muy importante pedir BCG y PCR, lo mencionaron por ahí sus compañeros, ¿no? Que son los reactantes de fase aguda. Es muy importante, porque las MEC bacterianas van con incremento de PCR sobre todo, ¿no? Entonces, no hay que olvidarnos. En una MEC viral no, PCR va a estar normal, en una MEC-TB también, ¿no? Entonces, pero en la bacteriana están estos elevadísimos. Otra cosa que es importante o que me hace sospechar en una MEC bacteriana es cuando en el hemograma encontramos una leucocitosis marcada, ¿no? Leucocitosis marcada en el hemograma, pleocitosis elevadísima en el líquido cefalorraquídeo, MEC bacteriana, ¿no? Entonces llega su paciente, sus 2 hemocultivos, sus exámenes de sangre, le inician su cobertura antimicrobiana y luego hacen su tomografía con tranquilidad, su punción lumbar. La punción lumbar, no se olviden por favor de medir la presión de apertura, porque qué tal si su presión de apertura está en 40, su posibilidad diagnóstica es un hongo, ¿no? Cripto a la cabeza, ¿no? Y hay que pedirle más exámenes de repente, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, ya habíamos dicho las características de la MEC bacteriana en el líquido cefalorraquídeo, pleocitosis marcada mayor de 2000, me hace pensar que es una bacteriana, ¿no? La coloración lechosa, bacteriana también, ¿no? Glucosa bien consumida, bacteriana. Esas son las características, ¿no? El tratamiento empírico de la MEC bacteriana, ceftriaxona, no se manden con vancomicina. Eso es el resumen de la exposición. No sé si tienen alguna duda. Chicos, No, doctora. ¿ninguna? Uy, uy, uy. ¿Está todo claro? ¿No me quieren preguntar nada? No puede ser, ¿eh? No, no hay ninguna duda. A ver, ¿cuántos deberían estar participando de las clases, Rudy? 10 personas. ¿10? Ujú. ¿A 10 son los chicos que van a rotar? ¿O que les tocaba?
Bueno, solo que están invitados mis compañeros de la universidad privada, solo que a veces también, como están teniendo clases, se les cruza. Ah, ya, ya. Ah, Ujú. bueno, Pero estamos aquí, lo de la universidad. Ujú. la mayoría. Bueno, si son 10, si están 9, está perfecto, ¿no? O si no, imagínense, si son 20, supongamos, si están 9, ya estamos mal. Bueno, espero que les haya servido, ¿no? Cualquier cosa igual pueden consultar. Y si tienen algún tema por ahí que quieren que les expongamos, también nos pueden avisar, ¿no?